Hemos estado hablando sobre la epístola de Santiago. Yo les dije que ya tenía tiempo queriendo desarrollar un estudio enfocado solamente en las temáticas, diferentes temas que aborda Santiago en su carta. Es una carta muy con mucho contenido y vaya que sí lo es, porque cada vez que me pongo a estudiar algo, oiga, ¿cómo se llama? Se me amplía más el panorama para compartir. De hecho, el tema que vamos a comenzar hoy lo vamos a estar hablando en las próximas 2 semanas más. Así que vamos a hablar de un tema que hemos llamado la fe auténtica. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 24. Santiago dice: como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Vamos a hablar de la fe auténtica. Ya Santiago viene abordando el tema de la fe desde el inicio del capítulo 2. Si ustedes recordarán, en las 2 semanas anteriores comenzamos hablando sobre cómo tratar correctamente a las personas, porque en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, Santiago comienza haciendo un cuestionamiento sobre la autenticidad de la fe, y él dice: ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? A Santiago le interesa mucho dejar en claro cuáles son definir y dejar claro cuál es la fe auténtica, cuál es la fe genuina, cuál es la fe real en la que nosotros debemos caminar, en la que nosotros debemos de crecer. Y entonces lo hace haciendo cuestionamientos. ¿Cómo puedes decir tú que tu fe está depositada en Jesús cuando estás mostrando favoritismo? Estás siendo, aleluya, condescendiente con unos y con otros no. Estás tratando de una manera a unos y a otros no. Una persona que afirma la fe en Jesús no puede tratar de esta manera a las personas. Y la intención y los cuestionamientos a esa fe siguen fluyendo en este capítulo 2 de Santiago. Santiago continúa cuestionando con la intención de que sus lectores, que nosotros, los seguidores de Cristo, aleluya, procuremos vivir nuestra fe en armonía con sus exigencias. Y bueno, este pasaje que vamos a abordar o que mencionamos en el versículo 24 es uno de los pasajes más controversiales de la carta de Santiago, porque, o específicamente por la declaración que Santiago hace en este versículo 24, cuando dice: una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Y esto se ha vuelto controversial, o más que ser controversial, se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque piensan que Santiago se está contradiciendo con lo que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8 y el versículo número 9. Pablo dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, es decir, no hay una obra que ustedes hayan realizado para poder alcanzar la salvación. Es lo que Pablo está diciendo. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La Reina Valera del 60 dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. No es por sus obras que ustedes han sido salvos. Y la pregunta ahí es: ¿quién está en lo correcto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿A qué se refiere Santiago en su capítulo 2, versículo 24? ¿Hay una controversia? La respuesta es no. No hay ningún tipo de controversia. Los dos están en lo cierto. Lo que sucede es que Santiago y Pablo están hablando de la fe en dos contextos diferentes. Amén. No se están contraatacando con sus argumentos, no. Lo que están haciendo es complementándose el uno al otro. Y quiero mencionarlo de esta manera: mientras que Pablo está luchando con el problema del legalismo, cuando Pablo escribe a los Efesios, el problema del legalismo estaba muy fuerte en la iglesia en esos momentos en Éfeso.
Amén. Y había exigencias de algunas personas, de algunos líderes, de aquellos que decían, bueno, quieres ser parte de la iglesia, te tienes que circuncidar, tienes que cumplir con ciertos rituales judíos. Y entonces Pablo está atacando, está luchando con el legalismo, queriendo, aleluya, aquellas personas que los cristianos se sumaran a cumplir con las leyes judías, con las reglas, aleluya, y poner peso sobre de ellos. Pablo está luchando con ese grupo y por eso dice, hey, no es por obras, amén. No es por rituales, no es por formalismos, no es, aleluya, por lo que nosotros hagamos que nosotros podemos ser salvos. Pablo está atacando eso. Es el contexto en el que Pablo está escribiendo. Y mientras que Pablo está haciendo eso, Santiago, al no estar luchando con el legalismo, él tiene su propia lucha. ¿Y cuál es la lucha que está teniendo Santiago? Santiago está luchando en la iglesia con el problema de la negligencia. Amén. Una iglesia que estaba siendo negligente, una iglesia que no quería trabajar, una iglesia que no quería accionar, una iglesia que no quería movilizarse. Y entonces Santiago, con esa intención, queriendo presentar lucha en contra de esa falta de disciplina y de servicio, es que Santiago menciona en el versículo 24 lo que acabamos de leer. Es importante el contexto, es importante porque Santiago está luchando con aquellos que dicen, no importa lo que hagas mientras creas, basta, es más que suficiente simplemente creer. Son dos contextos completamente distintos. Pablo en Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Santiago en el capítulo 2 verso 24 dice, una persona es declarada justa por las obras. Amén. Si usted nota, tanto Pablo como Santiago se refieren a las obras, pero lo hacen en diferentes maneras, porque Pablo usa esta palabra. Él está diciendo, aleluya, no es por las leyes judías. Santiago está hablando que las obras, aleluya, las está enfocando como acciones de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Santiago tiene en el pensamiento no las leyes judías. Santiago tiene en su pensamiento las acciones, los actos de amor que todo cristiano debe de practicar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Santiago tiene claro que todo creyente tiene que accionarse, tiene que movilizarse, tiene que poner en acción la fe. Y esta acción de la fe, aleluya, se muestra a través de nuestros actos de amor. ¿Que acaso Jesús no fue quien dijo, es por sus frutos que ustedes serán conocidos? Y también dijo, en que se amen los unos a otros, es que ustedes serán conocidos como verdaderos discípulos. Si está de acuerdo con esto, den un aplauso fuerte al Señor. No hay controversia. Pablo se enfoca en la raíz de la salvación. Amén. Por eso dice, es por fe. No es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios, porque esa es la raíz de la salvación. Pablo está pensando en lo que está sucediendo en nuestro interior. Está viendo hacia adentro y dice, aleluya, es por la gracia, por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros hemos sido salvos. Pero Santiago se enfoca no en la raíz de la salvación, Santiago se enfoca en el fruto de la salvación. Y él lo está viendo hacia adentro, no se están contrarrestando, aleluya, no están en controversia. Pablo está viendo hacia adentro, Santiago está viendo hacia afuera del cristiano. Amén. Mientras que Pablo ve hacia adentro la gracia de Dios, aleluya, Santiago está viendo hacia afuera la manifestación del amor de Dios. Aleluya, porque tú y yo que hemos sido amados, somos llamados también a amar a los demás. Amén. Pablo está hablando acerca de cómo saber si eres cristiano. ¿Cómo puedo saber yo que soy un verdadero cristiano, que soy creyente? Amén. Bueno, a través de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso habla de la fe. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere Pablo cuando habla de la gracia del Señor que trae salvación a nuestras vidas. Romanos capítulo 5 versículo 1. Pero Santiago no está hablando de cómo ser cristianos. Santiago le está hablando a cristianos. Amén. Santiago le está hablando a cristianos, y Santiago lo que está haciendo es hablándoles cómo mostrar que eres un cristiano. Mientras que Pablo está pensando en cómo ser un cristiano, Santiago está pensando en cómo mostrar que verdaderamente nosotros somos cristianos. Amén. ¿Cómo me puedo convertir en un creyente? Dice Pablo, y responde. Santiago está diciendo cómo debe comportarse un creyente. Amén. Por eso son importantes, aleluya, estos dos puntos de vista. Entonces no hay contradicción. En todo caso no se contradicen, sino, como lo hemos dicho anteriormente, se complementan los unos el uno al otro. Entonces Santiago está muy interesado, aleluya, en dejar en claro cuál es la fe auténtica. Pero también algo muy importante que nosotros debemos de tener claro en el estudio de este capítulo 2 de Santiago es que Santiago no está interesado en convencer al incrédulo de que es incrédulo, sino que, aleluya, en cada uno de los cuestionamientos, el interés de Santiago, lo que Santiago pretende es desafiar a los creyentes a actuar de acuerdo a una fe genuina, de acuerdo a una fe auténtica. Por eso dice Santiago, aleluya, ¿de qué sirve? Amén, ¿de qué sirve? Si nuestra fe no es auténtica, si nuestra fe no es genuina, entonces, hermanos, nuestra dirección estará en el sentido equivocado. Los pasos que tomemos, las decisiones que hagamos, los pensamientos que suban a nuestra mente y que cultivemos, aleluya, para realizar, para llevarlos a cabo, estarán equivocados. Por eso es importante determinar, aleluya, lo que una fe auténtica significa. Tener fe va más allá de lo que decimos, dice Santiago. Tener fe va más allá de lo que sentimos. Tener fe va más allá de lo que pensamos. Y lo voy a explicar brevemente. En primer lugar, una fe auténtica no se trata solo de decir que creo. Eso es lo que está hablando Santiago. Santiago, aleluya, está diciendo que la verdadera fe o la fe real no se trata solo de decir creo. El solo afirmar tener fe no hace que tu fe sea una fe auténtica. Puedes hablar mucho acerca de la fe, puedes saber todas las frases correctas en relación a la fe. Hay muchos que dicen, por ejemplo, es que yo soy cristiano, pero viven de una manera equivocada. Viven de una manera equivocada. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mateo capítulo 7 verso 21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. No solamente porque lo digo, no solamente porque, aleluya, sé lo que tengo que decir. Yo les he dado testimonio. Yo crecí en una familia cristiana. Yo crecí debajo de las bancas. Amén. Vivíamos al lado de la iglesia. Mis abuelos fueron pastores, mis tíos, aleluya, eran pastores. Crecimos debajo de las bancas. Yo sabía cómo hablaba un cristiano. Yo sabía cómo vivía un cristiano. Yo sabía todo lo que tenía que ser un cristiano. Pero el problema es que yo no era cristiano. Así que cualquiera me miraba y asumían que yo era cristiano por mi forma de comportarme, por mi forma de hablar. Y es que en mi casa se hablaba como cristiano, en mi casa se vivía como cristiano, pero yo tenía un problema: yo no era cristiano. Amén. Hasta que tuve un encuentro personal con Cristo, es que yo pude experimentar la nueva vida que solamente se puede alcanzar a través de Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, no el que habla de fe, no el que dice ser cristiano, sino, dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en
el cielo. Entonces, una fe auténtica no se trata solo de decir creo, pero Santiago también nos enseña que una fe auténtica tampoco se refiere a ser movidos por una emoción que nos hace sentir creer. Hay gente, aleluya, que se mueve a través de las emociones y pretenden vivir la vida cristiana de una manera emocional, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a cómo se sienten. Y si se sienten, aleluya, con la suficiente fe, es que encaran la vida. Y si no sienten la suficiente fe, entonces su vida se ve, aleluya, se desvanece o se viene abajo. Los sentimientos y las emociones, aleluya, no van, no son parte de una verdadera fe, de una fe auténtica. La fe auténtica se mueve, aleluya, no por lo que ve. La fe auténtica, aleluya, se mueve por la convicción, se mueve, aleluya, por lo que hemos abrazado, de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. La fe real es más que emociones, aleluya. Podemos ser tocados emocionalmente. Algo puede tocar nuestras emociones, pero escuche esto: cuando tú actúas de acuerdo a las emociones puedes fallar, pero cuando tú te mueves a través de la fe, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas, diga conmigo esto, todas las cosas le son posibles. Den un aplauso fuerte al Señor. Puedes moverte por emociones, pero eso no quiere decir que te estés moviendo por la fe. La fe, aleluya, es distinta. Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate bien, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Dice: ¿para qué le sirve tus buenos deseos? ¿Para qué le sirve tus bonitas palabras, tus buenos... Ay, qué lindo, hermano, hasta el frío se me quitó. Amén. Qué bonito, ¿no? Con los buenos sentimientos, con las buenas emociones. La fe real, aleluya, no es movida por los sentimientos. Una fe verdadera, aleluya, es una fe que tiene iniciativa y que es práctica. ¿Por qué? Porque tiene empatía. Amén, se involucra con las personas. Primera de Juan capítulo 3 versículo número 14 dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén, note esto. Amén, el que no ama, amén, el que no se acerca, el que no comparte, el que no, aleluya, es empático con el necesitado. La fe real es aquella clase de fe que quiere estar cerca de otros creyentes. Amén. Es aquel que quiere, que es movido, que aleluya, tiene la necesidad de participar, de alguna manera involucrarse con otras personas. Y usted sabe que involucrarse con otras personas conlleva, aleluya, ser empático, ser compasivo, aleluya, y sobrellevar, como dice el apóstol Pablo, las cargas los unos por los otros. Entonces, la fe real, aleluya, se sabe que como cristianos nos debemos amar los unos a los otros. Si yo no soy capaz, si mi fe no es capaz de llevarme a compartir con otros, entonces dice Juan en su primera carta, versículo 14, capítulo 3, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y por último también, y apenas voy en la introducción, ¿ok? No se preocupe, la verdad que este estudio yo quiero llevarlo así, de a poquito. Si tenemos que detenernos en un momento, nos detenemos y continuamos la próxima semana, ¿ok? Pero en serio, apenas voy en la introducción, ¿ok? Porque alguien dice: el pastor está jugando. Una fe auténtica no se refiere a llenarse de toda la información acerca de la fe. Amén. No se trata de llenarnos y acumular toda la información acerca de la fe para entonces desarrollar un pensamiento y decir: creo. Amén. No es pensar en creer. Amén.
Algunas personas, hermanos, piensan que la fe es como un viaje intelectual. Amén. Es un asunto para estudiar, para debatir, para hablar, para discutir. Y lo ven de esta manera. Y ven la fe solamente como eso, como un viaje intelectual para compartir pensamientos. Hay gente que es mucho mejor hablando de la fe que practicándola. Y eso es un problema, y a ese problema se refiere Santiago. Santiago dice: esa clase de fe no sirve. Esa clase de fe no sirve. Dice: ahora bien, en el versículo 18 del capítulo 2, alguien podría argumentar. Alguien, aleluya, pudiera argumentar. ¿Por qué? Porque hay personas, aleluya, que buscan desarrollar solamente el pensamiento, pero no poner en práctica la verdadera fe. El problema de los pensamientos, aleluya, es que nunca te van a mover, nunca van a ayudarte a afirmarte, a establecerte en tu caminar cristiano. ¿Por qué? Porque el pensamiento, aleluya, en el pensamiento vas a claudicar, en el pensamiento, aleluya, vas a tirar hacia un lado y después hacia otro. Pero cuando tú mantienes la fe es mucho más que un pensamiento. La fe en Jesús es real, es visible, se puede ver, aleluya, no está en lo secreto, no está dentro de tu mente solamente, aleluya, para guardar más información. Esta clase de fe nos afirma como hijos del Señor, aleluya. Y lo que es interesante es que cuando tú caminas en fe auténtica, las personas lo van a poder ver. La fe auténtica no queda en lo secreto. La fe auténtica, aleluya, se deja ver por los demás. Dices que eres cristiano. Ese es el cuestionamiento de Santiago. Pruébalo. Dices que tienes fe, muéstrame tu fe. Amén. Hazme ver tu fe. Hazme ver tu fe. Porque si tu fe no es capaz de mostrarse, entonces tu fe no es una fe auténtica. Amén. No es una fe auténtica. Tienes que probarla. Tienes que mostrar. Porque una fe que no se prueba no es verdaderamente fe. Vaya conmigo, por favor, más adelante. Santiago capítulo 2, verso 17 al 20 y el verso 26 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. O sea, está bien. Hay un solo Dios, ¿verdad? Pero dice: aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. El verso 20 dice: qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Verso 26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amén. Una fe que no se muestra a través de las obras está muerta. Y de lo que vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar de la fe muerta y cómo Santiago nos describe la clase las características de una fe muerta. En primer lugar, la fe muerta es inactiva. Una fe muerta, aleluya, es inactiva. No acciona. Es una fe, aleluya, que no te permite mover. Santiago capítulo 2, verso 14 dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe, note esto, esa clase de fe puede salvar a alguien? ¿De qué le sirve? Santiago está cuestionando a aquellos que dicen tener fe. Y entonces, aleluya, dicen que tienen fe, pero no la demuestran con hechos. Y entonces dice Santiago: ¿de qué sirve que tú digas que tienes fe si no eres capaz de mostrarlo a través de hechos? ¿Acaso sirve de algo si alguien dice tener fe,
pero no vive como si la tuviera. Amén. No vive como si la tuviera. Una fe muerta nunca será capaz de producir buenas acciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es inactiva. ¿Por qué? Porque está muerta. No podemos esperar absolutamente nada de algo que está muerto. Ahí está sin movimiento. Ahí está, aleluya, sin vida, sin poder hacer nada. Bueno, la clase de fe, así mismo es la clase de fe muerta. Por eso Santiago la cuestiona, aleluya, en aquellos que dicen tengo fe, pero no son capaces de mostrarla a través de sus acciones. Pero no solamente ahí queda el cuestionamiento de Santiago. Santiago va más allá y entonces dice, ¿esta clase de fe salvará a alguien? ¿Será capaz de salvar a alguien? Ya no se trata solo de mostrar las acciones para evidenciar la fe. Santiago va más allá y entonces dice, ¿esta clase de fe muerta puede salvar a alguien? ¿Puede acaso llevar a buen destino? Puede hacer una obra, puede realizar, aleluya, algo bueno en la vida de aquellas personas que han abrazado esta clase de fe. La pregunta es no, la respuesta es no. Tanto en la una como en la otra, Santiago en su negativa nos hace ver, aleluya, lo infructuoso, improductivo que es la clase de una fe muerta. Es incapaz de transformar el corazón, no puede cambiar nuestros pensamientos y mucho menos puede hacer algo con nuestras malas actitudes. Por eso dice Santiago, ¿podrá esta clase de fe salvar a alguien? Una fe auténtica, aleluya, siempre provocará cambios en nuestras vidas. Siempre hará mejoras en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir. Una fe auténtica siempre nos va a movilizar. Mire, el apóstol Pablo en esa misma carta a los Efesios que hace unos momentos mencionábamos, leíamos el versículo 8, leíamos el versículo 9, pero si usted va al versículo 10 encontrará que Pablo dice que nosotros dice que somos la hechura de Dios. Amén. Somos, aleluya, la obra maestra, dice otras versiones, amén. Somos la obra maestra del Señor. Y esta obra maestra fue creada con un propósito. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Amén. Vuelvo a lo que mencionaba hace unos momentos. Pablo no está contradiciendo a Santiago, ni Santiago está contradiciendo a Pablo. El mismo Pablo afirma versículos más adelante la importancia de las buenas obras como un plan del Señor. Aleluya, porque si usted ve y concluye el versículo 10, encontrará que el Señor mismo preparó estas buenas acciones, estas obras. Aleluya, el Señor las preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Está conmigo? Son obras que el Señor, aleluya, diseñó para que nosotros pudiéramos caminar, aleluya, en ellas. ¿Y cómo podemos hacerlo si no es a través de la fe? Pero si estamos nosotros, aleluya, caminando en una fe muerta, aleluya, esa fe, aleluya, que es solamente de palabras, pero no que no se demuestra con hechos, entonces nunca vamos a cumplir con el plan del Señor, con las cosas que el Señor diseñó para que tú, aleluya, pudieras cumplir con el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Es importante, hermanos, entender que una fe que no es auténtica no tiene la naturaleza ni el poder de cambiar ni movilizar a nadie hacia las buenas obras. Hace algunos meses atrás leía una frase que me impresionó mucho, y esta frase dice: si tu fe es incapaz de llevarte a la iglesia, será incapaz de llevarte al cielo. Es que tengo fe, pero no puedo ir a la iglesia porque hay tantas cosas que hacer. A eso se está refiriendo Santiago. A una iglesia que se había vuelto negligente. A una iglesia que no estaba cumpliendo con lo que Dios esperaba de ellos, con lo que Jesús, aleluya, esperaba, las exigencias de la fe. Amén. Una iglesia que decía tener fe,
pero no demostraban su fe a través de sus acciones. Si tu fe es incapaz de llevarte a obedecer al Señor, si tu fe no es capaz, aleluya, de profundizar en tu relación con Dios, si tu fe no es incapaz o es incapaz de movilizarte, aleluya, a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida, solamente menciono lo que yo leía en la frase esa. Si tu fe no es capaz de traerte al templo, entonces tu fe no es capaz de llevarte al cielo. ¿Por qué? Porque no es auténtica. Y tu fe es una fe muerta. Amén. Entonces, la fe muerta es inactiva. Y Santiago está muy interesado en que nosotros lo sepamos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros actuar de acuerdo a una fe auténtica. ¿De qué sirve una fe que solo tiene algo para decir y nada para demostrar? ¿De qué sirve esa clase de fe? ¿Podrá acaso esta fe, aleluya, mostrarse? ¿Podrá acaso esta fe alcanzar o salvar a alguien? Es importante que nosotros analicemos este punto. Número 2, vamos al punto número 2. Otra característica de la fe muerta, además de ser inactiva, es que la fe muerta es indiferente. Esto es lo que dice Santiago. Santiago, aleluya, nos describe a la fe muerta, y la segunda palabra que describe, o la segunda característica que describe la fe muerta, es que esta clase de fe es indiferente. Santiago utiliza diferentes ilustraciones. Hace semanas atrás, en los primeros versículos del capítulo 2 de Santiago, encontrábamos la primera ilustración que se nos presentaba, donde Santiago plantea una situación y dice: supongamos, amén, que entra un rico a la iglesia y ustedes lo tratan con favoritismo. Usted recordará ese pasaje. Pero después ven a un pobre, amén, y al rico le dan el mejor lugar y al pobre le dicen: siéntate por ahí o quédate de pie, como tú quieras, amén. Pero al rico le dan el mejor lugar para sentirse cómodo y escuchar todo lo que se lleva a cabo en el culto. De la misma manera, Santiago comienza el versículo 15 y entonces dice: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como puedes ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿A qué se refiere Santiago con esto? Santiago, aleluya, dice: el hecho de que tú le digas que tienes fe, pero no le das la mano para que vaya adelante, para que sobrelleve su situación, ¿acaso esto le sirve de algo? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien pudiera argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo, hablando Santiago, dice: les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Santiago entonces dice: la forma en que tu fe responde define a la necesidad de las personas, define la clase de fe que tú estás viviendo. En este caso, Santiago plantea un panorama en donde un hermano, una hermana se encuentra en una necesidad. Esta necesidad es obvia, esta necesidad está clara, es evidente. De hecho, en el contexto de la ilustración que usa Santiago, se plantea el hecho de que la iglesia estaba enterada de esta situación. Todos los hermanos en la iglesia sabían que estas personas no tenían la ropa como para abrigarse, y no tenían lo suficiente como para poderse llevar un buen bocado a su boca. Amén. Otras versiones hablan utilizan una palabra, dicen: estaban desnudos. Amén. No quiere decir que no tuvieran ropa, sino que estaba señalando, aleluya, que no tenían lo suficiente para cubrirse del frío. Y en esta situación, Santiago dice: ¿cómo responde tu fe? ¿Cómo responde tu fe?
¿Qué clase de fe, aleluya, es la que tú puedes poner en práctica? Amén. Y aquí Santiago está hablando de la indiferencia como una de las características, aleluya, comunes de una fe muerta. Cuando nuestra fe no nos lleva a ser empáticos con la necesidad de los demás, aleluya, entonces nuestra fe no es auténtica. Así de claro, iglesia. Amén. Así de claro. Cuando nuestra fe no nos lleva a ser empáticos con la necesidad de las otras personas, con la carga de mi hermano que está al lado, aleluya, con aquella persona, aleluya, que necesita, y no es tanto lo que necesite, sino la forma de expresar nuestra fe a esa gente, aleluya, que necesita el apoyo, a lo mejor escucharnos, ser escuchados, mejor dicho, para poder sobrellevar alguna situación, cualquier tipo de ayuda. ¿Cómo estamos respondiendo? Bueno, nuestra respuesta será en base a la fe que nosotros practicamos, al tipo de fe que nosotros estamos practicando. Santiago lo señala con claridad. Santiago dice, aleluya, aquellos que solamente ven la necesidad y son capaces solamente de sentir buenos deseos, dice a Dios que les vaya bien, amén, que tengan un buen día, abríguense bien, aliméntense bien. Esas expresiones denotan el conocimiento de la situación, amén, el conocimiento, aleluya, de lo que están pasando. No es una situación oculta, no es una situación que esté en lo secreto, no es una situación que ellos no sepan. Amén. Es obvio que la iglesia sabía la situación que estas personas estaban atravesando, pero la fe no les daba para más. La fe, aleluya, ponía límites. La fe no les permitía avanzar para poder cumplir con las expectativas que como hijos de Dios, aleluya, el Señor tiene de nosotros. Entonces es muy importante que esta segunda característica, aleluya, es una forma de describir de Santiago sobre aquellos que practican una fe muerta. ¿De qué les sirve? Dice Santiago. Lo que Santiago está haciendo es poniendo en evidencia la indiferencia en el proceder de aquellas personas como producto de una fe muerta. Cuando uno ve a la luz de esta palabra que Santiago declara, la parábola del buen samaritano, es fácil encontrarnos o definir quiénes practicaban la fe muerta. ¿A poco no? Es fácil decir que el levita y que el sacerdote no vivían una fe auténtica. A la luz de lo que Santiago nos expresa, esa indiferencia, esa apatía, esa falta de compasión en el corazón de aquel levita que supo lo que estaba pasando, pero decidió seguir de frente, seguir hacia adelante, seguir su camino. Amén. Esa necesidad que había en aquella persona, que cuando el sacerdote lo vio, porque lo vio, el sacerdote lo vio, pero dice la Biblia que decidió cruzar al otro lado del camino para no toparse con la necesidad, como si el no ver, ¿verdad? O el no pasar, aleluya, lo excusara, lo exonerara de su mal proceder. La fe muerta se describe como una fe inactiva, pero también se describe, aleluya, con la palabra de indiferencia. Pero bendito sea el nombre del Señor por aquellos que viven una fe auténtica. Aleluya, que al igual que el buen samaritano, cuando vio la necesidad,
en aquella persona que agonizaba en la orilla del camino, dice la escritura que decidió bajar de su animal, ¿verdad? Del transporte donde él iba, y entonces se acercó para auxiliarlo y para ayudarlo, y no solamente se conformó con decirle cómo estás, cómo te encuentras, no solamente se conformó con curar ahí un poco improvisando, aleluya, con lo que traía para curar un poco las heridas, sino que dice la Biblia que lo subió a su caballo, aleluya, y lo llevó a un lugar seguro, y no solamente eso, sino que lo encargó para que, aleluya, no le faltara el apoyo. Dios quiere que nosotros practiquemos la fe auténtica, que seamos, aleluya, que seamos capaces de sentir esa misma compasión que un día Jesús sintió por ti y que sintió por mí. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta hora? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Alguien dijo en referencia a lo que Santiago señala en el versículo 15, en esa suposición que Santiago hace, alguien dijo lo siguiente: esta familia necesitaba algo más que un buen sermón. Amén. Esta familia necesitaba algo más que una buena prédica. Amén. Necesitaban un buen plato. No necesitaban que alguien les abriera la Biblia. Amén. Y esto suena chistoso, pero es verdad. Amén. Ellos necesitaban que alguien les abriera el refrigerador. Amén. Que pudieran encontrar, aleluya, algo con que saciar su hambre y su necesidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mire lo que dice Proverbios 28-27. Ya voy rumbo al tercer punto. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 al 11 dice: da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Proverbios 19-17 sigue diciendo: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Mientras que la fe muerta resulta en indiferencia, la fe auténtica es más que generosa. Y por último, el punto número 3, la fe muerta es impenitente. La fe muerta es inactiva, es indiferente. Pero ¿sabe qué? Una tercera distinción que hace Santiago aquí es que la fe muerta es incapaz de reconocer su error, rechaza la corrección, se defiende y se justifica. Amén. Prefiere defenderse, excusarse o justificarse en vez de asumir su responsabilidad a fin de cambiar y de arrepentirse. Y ese es un problema. Amén. Por eso la fe es muerta. No produce absolutamente nada, dice Pablo. Es inútil. Amén. Esta clase de fe no sirve. Es inútil, es incapaz de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestros corazones. Es impenitente, no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a asumir su falta, no está dispuesto a arrepentirse. Dice el verso 18: ahora bien, alguien pudiera argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Fíjese bien, Santiago les está hablando de una fe que es inútil, y ellos para este momento se dan cuenta que no pueden demostrar su fe. No pueden, por más que quieran demostrar su fe. Y entonces ellos resuelven diciendo: bueno, ¿sabes qué pasa, Santiago? Lo que sucede es que algunos tienen fe y algunos tienen obras. ¿Me entiende? Como si pudiéramos decir: no, es que mientras unos oran, otros trabajan. Así que yo no tengo que trabajar porque alguien más está orando. No tengo que orar
porque alguien más está orando. Amén. Pero entonces el que ora dice, yo no tengo que trabajar porque hay alguien más que está trabajando. No podemos practicar ese tipo de fe. ¿Está conmigo? El que trabaja tiene que orar. ¿Me entiende? Y el que ora también tiene que trabajar. ¿Me explico? Él dice, no, Santiago, mira, es que yo soy un hombre de fe, no soy un hombre de obras. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice Santiago, si tu fe no tiene obras, entonces tu fe es inútil, no sirve de nada. Porque a ver, demuéstrame que tienes fe. Santiago sabe que es imposible. ¿Por qué? Porque la fe no es tangible. Porque la fe es invisible, es como las calorías. Usted se sienta y ve un plato y dice, usted no está viendo calorías, aunque está viendo, esto se me hace que, ¿verdad? Y o sea, a lo mejor si usted va con un nutrólogo y le dicen tantas porciones, tanto esto, pero usted me pone un plato y yo no sé cuántas calorías tiene ese plato. Ahora va usted a un restaurante y ahí le dicen, ¿verdad? Tantas calorías. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Pero usted no ve las calorías, pero después en el plato, ¿verdad? Pero después ve sus resultados. La fe no es visible. La fe no es visible, no es tangible. Amén. Pero exige acciones para poder mostrarse. Y entonces Santiago, al darse cuenta que ellos son incapaces de mostrar a través de sus acciones su fe, porque su fe no es auténtica, es una fe muerta, entonces Santiago resuelve y concluye y les dice, yo te mostraré mi fe a través de mis buenas acciones. Las obras son evidencia física y externa de una fe espiritualmente viva. Santiago concluye en el capítulo 2, verso 20, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones, la fe sin obras, es inútil? Es una fe que está muerta. Si usted va al versículo 18, la palabra mostrar hace referencia a una palabra griega que significa arrojar luz, exhibir, demostrar. La fe auténtica no se puede ocultar. La fe auténtica no queda en lo secreto. La fe auténtica se muestra, arroja luz. ¿Está conmigo, iglesia? Arroja luz. Cuando la mujer de flujo de sangre se acercó a Cristo, aleluya, deseando recibir su milagro, seguramente ella pensaba y decía, voy a tocarlo por la vergüenza que tengo, no voy a llamar la atención, voy a mantener un bajo perfil, aleluya, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que ese toque fue distinto, porque los discípulos mismos le dijeron al Señor cuando preguntó, ¿quién me tocó? Le dijeron, Señor, cualquiera te pudo haber tocado. Esa pregunta está de más. Mira cómo venimos. Venimos apretados, todos nos tocan, todos van encima de uno. Señor, es imposible que tú preguntes quién te tocó. No, es que Jesús sabía que ese toque era un toque diferente. Porque el toque de fe no queda oculto. El toque de fe no queda en lo secreto. Cuando tú vienes al Señor con una fe auténtica, aleluya, va a haber evidencias, aleluya, va a haber evidencias. Se va a mostrar esa fe en su momento. Esa fe va a dar resultados. Y entonces dice que esta mujer le creyó al Señor y vino por detrás y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, yo voy a recibir mi milagro. ¿Alguien lo cree en esta tarde también? La fe muerta no te lleva. La fe muerta pasa por desapercibida. La fe muerta, aleluya, no muestra evidencias. Pero la fe auténtica, aleluya, arroja luz. Se deja mostrar, aleluya, a través de buenas acciones. Por eso Santiago, aleluya, les dice, si tu fe no está mostrando, no se está mostrando, no se está viendo, es que tu fe no es una fe viva, es una fe muerta. Mire, cuando un niño nace, lo primero que hace es llorar. Amén.
Y cuando el niño no llora, entonces quien está atendiendo el parto lo que hace es darle una palmadita. ¿Para qué? Para provocar el llanto. Amén. La verdad es que el llanto no le da vida a los niños. Amén. No es que el llanto le dé vida a los niños. ¿Qué es lo que hace el llanto? Revela que aquel pequeño recién nacido está vivo. Su llanto no produjo vida, pero sí la demostró. Amén. Cuando el niño llora, entonces dicen, está vivo. Amén. Y no es porque el llanto le dio vida al niño, el llanto demostró que el niño estaba vivo. Es lo mismo que dice Santiago. Póngase de pie conmigo, por favor. Una fe que no es capaz de mostrarse, dice Santiago, es inútil, está muerta. La fe muerta es inactiva, no hay producción, no hay fruto. La fe muerta es indiferente, amén. No es empática a la necesidad, pero también la fe muerta, amados hermanos, es impenitente, es incapaz de reconocer su error, por lo tanto no puede arrepentirse. Permítame terminar con esta historia. Había un hombre rico que era un hombre millonario, que escuchó que en Francia, él vivía acá en Estados Unidos, en Nueva York, escuchó que en Francia había un hombre que hacía actos sorprendentes. Lo que hacía es que él caminaba sobre la cuerda floja, alturas muy altas, y lo hacía, caminaba sobre una cuerda floja con una carretilla para empujarla. Cuando este hombre rico se asombra por lo que este hombre hacía, el francés hacía, le mandó una carta y le dijo: ¿sabes qué? He escuchado de tu fama, pero soy incapaz de creer lo que tú haces. Tu fama a mí no me vislumbra, no me dice nada. Así que yo quiero ofrecerte $1,000,000 para que tú vengas al estado de Nueva York y vamos a preparar un evento donde puedas cruzar las cataratas del Niágara desde Canadá hasta Nueva York, ¿verdad? Y que las puedas cruzar como tú lo haces. Amén. Y quiero que cruces hacia donde yo voy a estar esperándote. Amén. Y de esta manera voy a ver si es cierto lo que se dice de ti, lo que dice tu fama. Aquel hombre aceptó, le mandó una carta de regreso y claro que sí. Y ya establecieron la fecha, el día que lo iban a hacer, etcétera, etcétera. Y cuando aquel hombre estaba ya todo preparado y empezó a cruzar, la gente asombrada por lo que estaban viendo, era un acto asombroso, y el hombre millonario, hermanos, se quedaba impresionado con toda la gente que tenía, otras personas de su mismo círculo social, y aplaudían y gritaban, y era toda una fiesta lo que estaban viendo sus ojos. Y cuando aquel hombre logra llegar hasta donde está el americano, el hombre millonario, con la carretilla y sobre la cuerda, oiga, la gente empezó a aplaudirle, el millonario empezó a gritar y a decir: wow, esto es impresionante, te has ganado, vales el $1,000,000, lo que acabas de hacer y todo eso. Y el francés no se emocionó por lo que decía el millonario, le dijo: ¿puedes creer lo que yo hice? Y aquel hombre, desviando la pregunta, dijo: acabo de ver lo que hiciste. Pero dijo: no, ¿puedes creer lo que hice? ¿Crees en lo que, ahora sí crees en lo que hago? Y el hombre dijo: ¿cómo preguntas eso? Si acabamos de ser testigos de la hazaña que acabas de realizar, nadie más lo había hecho. Y dice: no, te estoy preguntando ahora, ¿crees que puedo hacerlo? Y dijo: pues ¿cómo no voy a creer si acabo de ver con mis ojos que lo puedes hacer? Y el hombre entonces dice: ok, súbete a la carretilla, porque ahora vamos de regreso. Obviamente aquel hombre no se subió. Pero ¿sabe qué? A veces enfrentamos situaciones en nuestras vidas que desafían nuestra fe. Que desafían nuestra fe.
Y de pronto nos encontramos en situaciones, aleluya, tan asombrosas, con situaciones que golpean nuestras vidas, con situaciones que nos superan con facilidad. Y decimos creer. Hemos abrazado la fe. La pregunta en esta tarde es: ¿tu fe es capaz de llevarte al otro lado? ¿Tu fe es capaz de llevarte al otro lado? ¿O tu fe será incapaz de lograrlo? El Señor quiere que nuestra fe sea una fe auténtica, que se atreva a creer que Dios sigue siendo el Dios que hace posibles las cosas que parecen imposibles. ¿Qué le parece si en esta hora el mismo Señor nos invita a acercarnos a Él con fe? Porque es a través de la fe, es a través de la fe que nosotros podemos ver cosas mayores, cosas maravillosas, a Dios obrando en nuestra vida. Así que yo en esta hora quiero invitarlo a creer, cualquiera que sea la situación.